Bueno, este video es muy importante, es uno de los que conforman la base conceptual para poder jugar el juego de la contabilidad. Es decir, es el paso número uno para poder seguir avanzando en el conocimiento de la contabilidad como el estudio del registro y control de las operaciones diarias de una organización con la finalidad de producir información financiera que nos permita la toma de decisiones en diversos ámbitos y para diferentes usuarios. Eh, bueno, en contabilidad existen 5 grandes grupos donde se van a clasificar todas las cuentas existentes en un determinado catálogo de cuentas de una organización o empresa. No hay más, solamente las puedes clasificar en 5 tipos. Cada uno de estos tipos de cuentas tiene un concepto particular y también va a tener una mecánica de registro particular. Lo que veremos en este video son los conceptos de estas grandes clasificaciones de cuentas en la contabilidad. Hablamos que existen cuentas llamadas cuentas de activo. Hablamos que existen cuentas de pasivo, de capital contable, de resultados positivos y de resultados negativos. Son los 5 tipos de cuentas en los cuales se puede jugar el juego de la contabilidad. ¿Qué es un activo? ¿O qué significa el concepto de activo? Bueno, pues el activo en contabilidad no es otra cosa más que los bienes y los derechos ¿no?, de una organización o empresa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si imaginamos una tienda, un supermercado o un Oxxo o una tienda en la esquina de la casa, cuando va un cliente y paga por una mercancía, esa mercancía era un bien de la empresa que sale de la empresa y la intercambiamos por dinero, que también es un bien de la empresa en ese momento, y que se va a meter a una cuenta que se llama caja. ¿Sí? Entonces, por un lado va a salir el valor del bien, vamos a pensar que es un refresco, que va a salir en el valor de costo y va a entrar en el valor de venta. Entonces, de alguna manera, hay un intercambio de activos en esta operación en donde un cliente va a una tienda y compra. Los activos pueden ser también derechos, ¿no? Derechos que puede tener, por ejemplo, la empresa de cobrar ciertas cuentas. Por ejemplo, cuentas por cobrar pueden ser consideradas como activos de la empresa. Más adelante vamos a ver toda la serie de clasificación que existe en el activo y cuáles son los criterios de su clasificación. Pero lo importante es entender que el activo puede ser, por ejemplo, las motocicletas que se utilizan para el reparto de las mercancías a los domicilios de los clientes, o el edificio donde están las oficinas, o los muebles, los bienes muebles donde están sentados los empleados, o las computadoras, ¿sí? Todo lo que es bienes físicos tangibles, pero también algunos derechos que no son tan tangibles como pudieran ser, por ejemplo, el valor de una marca. El valor de la marca McDonald's tiene un valor contable que se le considera activo. Por otro lado, el concepto de pasivo en contabilidad se le denomina las deudas, lo que una empresa, una organización, con fines o sin fines de lucro, pública o privada, tiene de deuda y de obligaciones ante terceros.
que pueden ser, como vimos en otros videos, que pueden ser propios del giro y se les conoce con el nombre de proveedores. Entonces, dentro del pasivo va a haber una cuenta de pasivo que se va a llamar proveedores, que es una deuda que se le debe a empresas que te venden cosas que tú vendes o que te dedicas a vender eso, ¿no? Y hay otros pasivos que pueden ser los acreedores, que son todas las deudas que no tienen que ver con lo que tú vendes. O puedes tener deudas a largo plazo, como hipotecas, como documentos por pagar y todo lo que son deudas y obligaciones se consideran un pasivo. Si un cliente nos paga por adelantado un servicio, esa es una obligación que tiene la empresa de aportar ese servicio en el tiempo estipulado, por ejemplo, en un contrato. Eso se le considera un pasivo de la empresa al cliente, ¿sí? Por otro lado, hay cuentas de capital contable, ¿sí? Las cuentas de capital contable en contabilidad se le conoce como el patrimonio de los dueños o accionistas, ¿sí? Este patrimonio de los dueños o accionistas puede ser producto de ¿qué? Puede ser producto de la inversión propia de los dueños o accionistas. Es decir, se le conoce en contabilidad con el nombre de capital social. Es una cuenta que se conoce como capital social, que son las aportaciones de los socios que pueden ser nuevos o ya existentes. Mientras que también el patrimonio de los dueños aumenta o disminuye si la empresa genera nueva riqueza, es decir, utilidades, o genera pérdidas, producto de la operación de dicha empresa. Otro de los grandes grupos de cuentas en las que vamos a encontrar todas las cuentas que existen en la contabilidad, que ya dijimos que son 5 grandes grupos, son las llamadas cuentas de resultados positivos. ¿Qué tipo de cuentas podemos encontrar aquí? Son aquellas que las conforman las cuentas que aumentan la utilidad de la empresa, ¿sí? ¿Qué tipo de cuentas pueden aumentar las utilidades de la empresa? Que lo vamos a ver más claramente cuando analicemos la estructura del estado de resultados. Son, por ejemplo, los ingresos que tiene una empresa por la venta de sus productos, por la venta de sus servicios. Se le llama ingresos por ventas o ventas. Es el primer renglón del estado de resultados. Y esa se llama cuenta de resultados positivos. Y va a tener un comportamiento particular. Por otro lado, vamos a tener también las cuentas de resultados negativos. Estas las van a conformar aquellas que es al contrario. Van a disminuir la utilidad de la empresa. Por ejemplo, todos los gastos de dinero que sale para pagar la nómina de los empleados o para pagar la luz, el agua, el gas, las materias primas, aplicados como gastos, ¿no? Mientras que si compras las materias primas, por un lado vas a tener un gasto, es decir, va a ser una cuenta de resultados negativo, pero por otro lado es probable que vaya a ingresar un activo que va a ser esa materia prima, que es tangible, que va a entrar a un almacén, ¿sí? Entonces, los resultados negativos normalmente se transforman en gastos, que pueden ser gastos del propio producto, se le conoce como ya vimos, costo de venta para las empresas comerciales, aquellas que distribuyen productos terminados, o costo de producción para las empresas que se dedican a fabricar y producen a partir de materias primas, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. ¿De acuerdo? Entonces, o puede ser un gasto de operación, gastos de venta, gastos de administración, es decir, todos los gastos asociados, por ejemplo, a pagarle a los vendedores, a pagarle a los empleados administrativos, a pagarle al contador. Se dice que es un gasto y es por lo tanto una cuenta de resultados negativo.
Y, por ejemplo, los gastos que te genera las comisiones que te cobran los bancos, ¿no? Son gastos financieros. Y al mismo tiempo, pues todo lo relacionado con los gastos que se reconocen porque los activos, es decir, los bienes o derechos de las empresas, pierden su valor con el tiempo, ¿no? Va a haber ciertos activos, como por ejemplo los vehículos de las empresas, que en el momento en que las sacas de la agencia empieza a perder su valor. Esa pérdida de valor, a través de ciertas técnicas contables, se debe de reconocer en una cuenta de resultados negativos, ¿sí? A través de un gasto. ¿Para qué? Para que pueda disminuir el valor de ese activo.